Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Viridiana Barrera, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana y el día de hoy vamos a hablar acerca de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Este video está relacionado con la materia de estadística inferencial y vamos a realizar 3 ejercicios en los cuales vamos a aplicar lo que aprendimos a lo largo de la unidad número 4. Entonces, el primer ejemplo nos dice: se obtiene una muestra aleatoria simple de 45 empleados que incluye hombres y mujeres y se mide la altura de la rodilla flexionada para determinar la altura ideal de la silla para la estación de trabajo. La media muestral es de 100.96, la desviación estándar poblacional de la altura de la rodilla flexionada es de 6 y nos pide calcular la mejor estimación puntual de la altura media de la población de todos los empleados. Nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para la altura media de todos los empleados y calcular el tamaño de muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5% con la desviación estándar poblacional de 6 a un nivel de confianza del 99%. Entonces, para esto vamos a utilizar Minitab. Vamos a seleccionar en donde dice estadísticas básicas, vamos a irnos a donde dice Z de una muestra y vamos a seleccionar, como ya conocemos los datos, vamos a seleccionar los datos resumidos. El tamaño de muestra es de 45, la media es de 100.96 y la desviación estándar es de 6. Vamos a seleccionar opciones porque nos pide un nivel de confianza del 95%. En este caso, ese nivel de confianza ya no lo da por default, entonces nada más le vamos a dar en aceptar y en aceptar. Aquí ya obtenemos unos valores, nos dice que el tamaño de la muestra es de 45, la media es de 100.96, el error estándar de la media es de 0.894 y el intervalo de confianza del 95% para la media es de 99.207 a 102.713. ¿Qué quiere decir este intervalo de confianza? Quiere decir que en un determinado tamaño de muestra, en el 95% de estos casos, la media va a caer en el intervalo de 99.207 a 102.713. Con esto resolvemos el inciso B y el inciso A. Vamos a hacer por acá un poquito. El inciso A, el inciso B lo resolvemos con este, que es de 99.207 y 102.713. Esa sería nuestra respuesta para el intervalo de confianza. Y nos dice: calcule la mejor estimación puntual a la altura de la altura media de la población de todos los empleados. Como veíamos en las definiciones del video de la unidad número 4, nos dice que la mejor estimación puntual es la media muestral. Entonces, en este caso, nuestra respuesta va a ser 100.96. Esta sería nuestra mejor estimación puntual. Y ahora nos pide calcular el tamaño de muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. Entonces vamos a abrir nuevamente Minitab, nos vamos a estadísticas, vamos a ir a potencia de tamaño de la muestra y vamos a seleccionar el tamaño de la muestra para la estimación. El parámetro, vamos a seleccionar media, la desviación estándar es de 6 y vamos a estimar un tamaño de la muestra. Nos dice que el intervalo o el nivel de confianza va a ser de 99%, entonces el margen de error nos pide el 5%. Vamos a seleccionar opciones y el nivel de confianza es del 95%. En este caso lo vamos a cambiar porque nos está pidiendo un 99% de nivel de confianza y le vamos a dar en aceptar. Aquí ya nos arroja el margen de error, que sería 5 para una desviación estándar de 6 con un nivel de confianza del 99%. Tendríamos que tomar una muestra o un tamaño de muestra de 14 para poder obtener este margen de error. Entonces aquí
nuestra respuesta o nuestro resultado sería 14. Y con esto concluimos el ejercicio de desviación estándar conocida. Vamos a pasar al siguiente ejercicio que nos dice: el conjunto de datos en el archivo anexo incluye las longitudes en milímetros de 100 dispositivos fabricados en la semana fiscal 12 por las celdas de bifurcación de segundo turno. Vamos a calcular la mejor estimación puntual en la longitud de la población de las bifurcaciones fabricadas en segundo turno. Vamos a construir un intervalo de confianza del 95% para los dispositivos fabricados en segundo turno y calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 2% de la desviación estándar de la población. Un error del 2% y con una desviación estándar de 9 a un nivel de confianza de 95. Entonces vamos a abrir los datos que ya tenemos aquí. Vamos a seleccionar estadísticas básicas nuevamente. Ahora vamos a seleccionar TD1. En este caso no nos aparece nada, nos dice que una o más muestras de cada columna. Vamos a seleccionar longitudes, le vamos a dar en opciones y nos está pidiendo un intervalo de confianza del 95%. ¿Sí? Entonces vamos a darle en aceptar y en aceptar. Aquí nos dice que la media es de 144.810, la desviación estándar es de 1.125, el tamaño de la muestra es de 100, el error estándar de la media es de 0.113 y el intervalo de confianza del 95% para la media sería de 144.587 a 145.033. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para un determinado tamaño de muestra, en el 95% de estos, la media se va a encontrar en un intervalo de 144.587 a 145.033. Entonces, vamos a pasar estos valores para acá. Nos dice la mejor estimación puntual para la longitud de la población de las bifurcaciones. En este caso sería la media que nos está arrojando aquí, que sería 144.810. Y tenemos la respuesta del inciso B también, que en este caso sería el intervalo de confianza. El intervalo de confianza que nos arrojó es de 144.587 a 145.033. Ese sería nuestro intervalo de confianza. Ahora nos dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 2%, una desviación estándar de la población del 9 a un nivel de confianza del 95. Entonces aquí vamos a estadísticas, vamos a potencia y tamaño de la muestra, vamos a seleccionar el tamaño para la estimación. El parámetro pues es la media, la desviación estándar va a ser de 9, vamos a estimar el tamaño de la muestra. El margen de error que nos está pidiendo es del 2% y nos vamos a opciones. El nivel de confianza es del 95% y vamos a suponer que la desviación estándar de la población se conoce. Le damos en aceptar y aceptar. Entonces aquí tenemos la desviación estándar de 9, el nivel de confianza del 95, nos da un margen de error de 2% y el tamaño de muestra sería de 78. ¿Sale? Entonces nuestro resultado en este caso sería 78. Con esto resolvemos el segundo ejercicio. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es ejercicio altura de los empleados.
Estimación de la varianza poblacional. Nos dice utilice las alturas de los empleados en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las alturas de los empleados. Vamos a calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar de la altura de los empleados. Vamos a construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las alturas de los empleados. Y vamos a calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. Vamos para eso a abrir los archivos. Ok, ahora nos vamos a ir a estadísticas básicas. Vamos a seleccionar una varianza. Nos dice una desviación estándar de la muestra, una o más muestras de cada columna. Vamos a seleccionar estatura. Vamos a opciones. Nos está pidiendo un intervalo de confianza del 95%. Vamos a dejarlo así y le vamos a dar en aceptar. Aquí nos dice que para una muestra de 45 con una desviación estándar de 8.43, varianza de 71.1, vamos a tener, nos da dos intervalos de confianza. Nos da el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar usando Bonnet, que es de 7.03 a 10.58, y el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar utilizando chi cuadrada. En este caso es de 6.98 a 10.65. Aquí ya obtuvimos dos valores. Aquí tenemos la mejor estimación puntual para la desviación estándar de la altura de los empleados, que en este caso es de 8.43. Esta sería la respuesta. 8.43. Y el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar sería el siguiente. Vamos a utilizar el de chi cuadrada, es el que estamos buscando, que es de 6.98 a 10.65. Entonces nuestra respuesta es 6.98 a 10.65. Este es el resultado del inciso B. En este caso, recordemos que para el intervalo de confianza quiere decir que en un determinado tamaño de muestras, en el 95% de estos casos, la desviación estándar se va a encontrar entre 6.98 y 10.65. Vamos a pasar al inciso C. Nos dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5% con una desviación estándar de 6 a un nivel de confianza del 99%. En este caso vamos a cambiar los datos. Nos dice que vamos a potencia y tamaño de muestra. Vamos al tamaño de muestra para la estimación. Ahora vamos a cambiar el parámetro, es desviación estándar. Aquí nos está pidiendo el dato de la desviación estándar. En este caso es de 8.43, pero aquí en el ejemplo nos dice con una desviación estándar de 6. Entonces vamos a modificar este dato aquí, desviación estándar de 6. Vamos a estimar el tamaño de muestra. En esta parte no la vamos a mover. Y el margen de error del 5%. Nos vamos a opciones y nos pide un nivel de confianza del 99. Perdón. Nos pide un nivel de confianza del 99. Aquí vamos a modificar. 99, le damos a aceptar y aceptar. Entonces aquí ya tenemos nuestro resultado. Nos dice que para una desviación estándar de 6 con un nivel de confianza del 99% y un margen de error del 5, vamos a tener un tamaño de muestra del 16. Entonces aquí nuestro resultado sería nuestro tamaño de muestra, perdón. Nuestro tamaño de muestra sería igual a 16.
Y con esto concluimos el tercer ejercicio y concluimos pues nuestro video que corresponde a la unidad número 4. Muchas gracias por todo.